Muy buenas tardes. Soy Francisco Tete Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco. Estamos en una nueva jornada de la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021, Leer en Comunidad. No pensaba dar estas palabras antes de la presentación, ya grabada oportunamente, de la gran, estupenda periodista y narradora Marta Rojas Rodríguez, de Cuba, quien a continuación presentará, porque la podrán escuchar, la novela Las campanas de Juana la Loca. Mi presencia aquí como presidente del Instituto de Cultura, como escritor, como compañero de Marta Rojas Rodríguez de la colección Iberletras, se debe a que Marta Rojas Rodríguez, por compromisos de su amplísima agenda, grabó el primer día de octubre esta charla que ustedes podrán escuchar y ver a continuación. Pero Marta Rojas Rodríguez falleció el domingo 3 de octubre como consecuencia de un infarto. Entonces estas palabras son un sentido y cálido homenaje, porque para nosotros significa mucho Marta Rojas Rodríguez, y queremos también hacer extensivo al Instituto Cubano del Libro, con quien trabajamos arduamente para garantizar su presencia, así como también la del maestro Leonardo Padura en la apertura de esta Feria del Libro. La Premio Nacional de Periodismo José Martí del año 1997, ganadora del Premio Aleco Carpentier de novela en el 2006, dijo adiós justo cuando el periódico Grama, tan entrañable para ella, celebraba su aniversario número 56. Marta nació en Santiago de Cuba el 17 de mayo de 1931 y estudió la carrera de periodismo en La Habana. Cuentan en su haber 6 novelas y varios libros testimoniales, entre ellos el que recoge el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el juicio de Fidel, el juicio de Moncada. Recién graduada, fue testigo excepcional de los sucesos del 26 de julio de 1953, el asalto al Moncada por Fidel Castro. Este hecho y el juicio fueron recogidos minuciosamente por quien era recién graduada de periodismo. Al triunfo de la Revolución continuaba trabajando en la revista Bohemia e integró poco tiempo después el equipo de periodistas del diario Revolución. Luego ingresó al equipo de Grama desde su creación en el año 1965. La intelectual héroe nacional del trabajo no solo es reconocida por relatar testimonios periodísticos e históricos, sino también por su labor como la primera corresponsal de guerra cubana y latinoamericana en la guerra de Vietnam durante alrededor de 10 años, recuerda el periódico Grama. Es un placer poder ahora, en medio del pesar que nos acongoja, poder presentar a Marta Rojas Rodríguez y escucharla y verla narrando el cómo, el qué y el por qué de su notable novela Las campanas de Juana la Loca. Una novela fenomenal, escribe nuestro compatriota Pedro Solans, una de las más abarcadoras en cuanto a la caracterización de personajes y desarrollo de la trama. Rica en sucesos, en ironía, en fin humor, para encontrar seguramente otra versión de la conocida Juana la Loca. Queremos rendir entonces un homenaje a la notable intelectual, a la intelectual ejemplar Marta Rojas Rodríguez, y decir que la seguiremos leyendo y redescubriendo en cada uno de sus textos. La ventaja que tiene la literatura y el periodismo para
los casos de toparnos con las imprescindibles, los imprescindibles. Marta Rojas Rodríguez es una de las nuestras, es una imprescindible, una indispensable. Si queremos ver lo que fue durante buena parte del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, el testimonio de los periodistas, el testimonio histórico de sus grandes narradoras, en este caso, allí está Marta Rojas Rodríguez. Deseo, a través de estas palabras, rendir este homenaje y que podamos disfrutar para seguir viéndola, seguir escuchándola y sobre todo leyéndola. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Estoy aquí con Madeleine Saltier, profesora universitaria, licenciada en Pedagogía, máster en Didáctica de la Lengua Española. Es la jefa del Departamento de Cultura del periódico, es periodista y además es la jefa mía allí. Un saludo para todos, muchas gracias Marta. Para mí es un gusto poder conversar contigo ahora que se presenta en la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021 la novela Las Campanas de Juana la Loca ve en esta ocasión la luz por la editorial Contexto y la Asociación Cultural Iberoamericana del Libro Chaco 2021 dentro de la colección Iberletras. Es una más de sus ediciones y bueno, será presentada en esta Feria Iberoamericana del Libro. Un gusto poder hablar entonces de tu novela y poder presentar a todos los que están participando tu persona, tu autoría y poder ofrecer detalles para quienes no te conozcan de cuál ha sido tu obra y cuál ha sido tu desempeño. Conversamos con la escritora y periodista Marta Rojas, nacida en Santiago de Cuba en 1931. Podemos empezar recordando algunos datos curiosos de su niñez. La niña que fue Marta Rojas, por ejemplo, como una de sus características, tenía y sigue teniendo la curiosidad, de manera que le encantaba desarmar las muñecas para ver lo que tenía dentro, le encantaba operar las lagartijas porque además decía que iba a estudiar medicina, una carrera bien larga, pero ella estaba apasionada con curiosear, con saber qué había detrás de las cosas que veía. Hay elementos interesantes también en la adolescencia de Marta Rojas. Fue por ese tiempo que escribió su primera novela, El Dulce Enigma, que tenemos por aquí, el manuscrito. Algún día tal vez se pueda escribir o transcribir al lenguaje digital todo lo que aquí ella escribió siendo una adolescente. Una novela que escribió por embullo de un noviecito que tenía y que le decía tú puedes escribir, porque además hacía cartas por encargo que sus compañeros le pedían porque se le daba fácilmente la redacción e inventar historias. Eso es un elemento de la Marta Rojas adolescente. Y entonces Marta decidió estudiar periodismo y matriculó en la escuela de periodismo, solo que para entonces ella no podía imaginar que se convertiría después en un ícono del periodismo cubano y latinoamericano. Recordemos que Marta Rojas con 23 años le ofreció a la historia todo lo que acaeció en el juicio del Moncada, el juicio que tuvo lugar cuando el joven Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en 1953 y de ahí saldría, de todo ese gran reportaje que ella, tan jovencita, presenció y pudo escribir, saldría el libro El Juicio del Moncada. Recordemos que Marta estaba estudiando en La Habana, había venido a Santiago de vacaciones y bueno, ocurren los sucesos del Moncada y por curiosidad se llega allí para saber lo que había pasado. Bueno, todo eso está recogido en los libros. Lo que sí finalmente sabemos, y es lo que queremos destacar ahora, que Marta con esa edad, con 23 años, presenció el juicio que se le hiciera al joven Fidel Castro a raíz de los sucesos del Moncada. Y es ella quien devuelve a la historia, quien le ofrece a la historia todos los detalles que allí aparecían. Pero en Marta habitaba la narradora nata, la creadora de historias de ficción, y entonces a partir de 1960 empieza a escribir novelas y escribe otra novela. Ahí está El Harén de Oviedo, Inglesa por un año, El Equipaje Amarillo, está Santa Lujuria.
escribe y se revela como esa escritora que ya se había vaticinado que sería, después hablaremos de eso, y nos entrega con Las campanas de Juana la Loca su sexta novela, su sexta obra de ficción, apoyada en elementos históricos, pero una novela enriquecedora de la que estaremos hablando dentro de un rato. Marta fue seleccionada para ser jurado del premio Cervantes, un premio tan importante, y participó entonces en este trabajo de selección cuando el poeta chileno Nicanor Parra mereció este lauro. Ha sido también ella ganadora del premio Casa de las Américas, y dentro del periodismo cuenta con el más alto de los premios que puede entregar el país, que es el Premio Nacional de Periodismo José Martí. Bueno, Marta, eras muy jovencita cuando un escritor como Alejo Carpentier te expresó algo que se conoce, pero que siempre nos causa una gran emoción. Y fue que él dijo de ti que tú eras una novelista por instinto. ¿Qué siente Marta Rojas al cabo de tanto tiempo cuando recuerda esa forma en que habló de ti alguien como Alejo Carpentier? ¿Y cómo recuerdas ese momento? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, te diré que yo conocí a Carpentier porque lo había leído. Y además de eso, en el año 1960, se publica por primera vez el libro que trata del juicio del Moncada. Fue un librito chiquitico que valía 20 centavos. Eran 3 libritos. Que lo hizo un editor joven que visitó Cuba en el auge de la revolución, en el comienzo de la revolución, que se llamaba, no sé, Humberto Gaviria, que me pidió prestado mi texto y yo se lo di generosamente, y se me perdió él, y al cabo de los meses me dijo, mira, te lo traje con esto, y eran 3 libritos, que te lo voy a mostrar, lo tengo ahí. Y Alejo estaba organizando una exposición, una venta de libros en el Parque Central. Y ese libro se vendió allí, ese librito. Él lo leyó. Y un día, haciéndole una entrevista, me dijo, óyeme, yo te conozco. Así como él hablaba. Y digo, sí, yo también a usted, porque Enrique de la Osa, que era el jefe mío en la sección en Cuba, un brillante periodista, un periodista brillante, había sido amigo de él en la época de Machado, en fin. Entonces dice, cuando hagas el 9 ese libro, te le voy a hacer el prólogo. Digo, ah, bueno, avísame con Lilia. Lilia era la esposa de él. Bien, pero hicieron otra edición, ya formal, el periódico Revolución, que es donde yo empecé a trabajar, al triunfo de la Revolución, pues hizo una edición que la tengo ahí, te la voy a mostrar. Pero a mí se me olvidó ya para recordarle eso. Y después el Instituto del Libro, que no era la editora política, una editora cubana que había, lo volvió a hacer. Y él vino a Cuba de nuevo, él ahí iba y viajaba mucho, aunque ya estaba residiendo en Cuba. Y entonces me dice, me enteré que hubo otro libro y no me avisaste. Digo, mira, ahora va a salir otra edición. Y entonces me mandó con la esposa, con Lilia, el prólogo. Y entonces en la tercera edición, creo, tercero o cuarto, que aparece el prólogo donde él dice, Marta Rojas, periodista ¿cómo es? Novelista por instinto. Entonces, y ahí yo te voy a decir frasecita, que eso es muy emocionante. Yo lo vuelvo a ver, ya en el periodismo lo veía en las actividades y eso. Digo, ¿por qué usted me dice así novelista por instinto? Dice, porque tú eres una gran periodista, pero tú describes las cosas como una novelista. Y has descrito la revolución como una novelista. Dice, porque cuando viene Fidel y sus compañeros por el patio, tú dices que atraviesan el patio y pasan por un jardín, conversando él, no es como lo que escribe él, donde había unos arbolitos que pugnaban por crecer. Digo, sí, porque ese edificio se hizo un año antes. Dice, bueno, que pugnaban por crecer, pero ahí hay una imagen. Además, describes hasta la luz natural que entraba a aquella sala. Digo, claro, porque no había fotógrafo. Y le voy explicando el porqué. Dice, por eso te lo digo. Va. Y aquello,
pasó, después fuimos grandes amigos, porque yo lo admiraba como como lo que era, una cosa genial, pero bueno, y en fin, es otra cuestión, pero ese es un elemento interesante de Alegría. 5 novelas anteceden Las campanas de Juana la Loca. ¿Tienes alguna relación especial con alguna de ellas por encima de las otras? ¿Hay alguna de la que te sientes más cerca? Yo no tengo hijos, pero yo creo que las novelas que uno produce es así, se quieren igual que los hijos, yo los quiero todas igual. Y cuando hago una me gusta más la otra. Marta, me has comentado que te gusta contar las novelas, Sí. incluso antes de escribir. Sí. Y en ocasiones he presenciado eso y me has adelantado situaciones que después voy a leer cuando leo tu obra. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no sé, pero cuando las novelas yo las pienso primero. Cuando tengo la idea, pues estoy incluso trabajando, puedo estar en un reportaje que puede ser de la zafra, de cualquier cosa, pero estoy pensando en la novela. Siempre pienso y la voy recreando, incluso los diálogos, todo eso. Y además he notado, no lo hice, nunca lo hice a propósito, pero he notado que es bueno, porque yo miro a las personas y veo la reacción. Y cuando la reacción de la persona, digo, ay, te interesa, esta falta. Es decir, es algo muy natural en mí, pero yo lo hago ya a propósito, ya con más conocimiento, pero siempre lo hice desde el principio. Y veo la reacción de la persona. Y eso me ayuda a mejorar o a cambiar, o a decir, me adivinó y lo pongo distinto. En fin, me sirve de escuela. De niña, tú escuchabas decir que los esclavos del cobre no eran esclavos comunes, sino que eran esclavos de Juana. Sí. Ese referente que tú escuchabas desde niña sirvió para fomentar todo esto que después se convirtió en la novela de la que estamos hablando. Sí, yo te digo que realmente es así. Y es algo que mencionaste al principio de la curiosidad. Esto mismo que te dije ahorita también de observar cómo lo que yo cuento, si gusta o no gusta, y lo cambio cuando veo que lo adivinaron. Voy a eso, pero lo digo de otra manera en la realidad. Pero la curiosidad es algo que me ha ayudado mucho. Yo soy la del medio de 3 hermanos, un varón mayor que yo, que ya falleció, y una hembra a quien yo le llevo 8 años. Es decir, que soy una independiente de esos 3, porque el varón en 4 años, y la hembra, cuando yo tenía 16, tenía 8. Y entonces, la curiosidad es algo que a mí que la alimenté. Yo me doy cuenta hoy, entonces lo hacía de manera normal. Mi padre, yo soy de Santiago de Cuba. Mi madre era de Matanza, pero se fue a vivir a Santiago cuando se casó. Y mis tíos paternos, de mis tíos paternos, 2 fueron veteranos de la Guerra de Independencia, los mayores. Y ellos hablaban con sus amigos y contaban cosas así, y contaban esto del cobre y estas cosas, y a mí se me quedaba y me entraba la curiosidad, ¿por qué? Porque es algo que no lo descifré en aquel momento. Yo descifré esto, pero me llamó Juana. ¿Y por qué a la Cuba le llamaban Juana, la isla Juana? Ellos hablaban de la isla Juana o la Fernandina, que fueron los nombres originales después del descubrimiento. Y fue ya en Chile donde yo pregunto, porque esa curiosidad la alimenté durante tiempo así. Veo a un no sé si era senador o representante comunista, Volodya Teltelboy, un tipo muy inteligente, un tipo genial, en una mina de cobre en Chile. Le digo, Volodya, ¿y estas minas de cobre quiénes las hicieron? Entonces me dice, ¿quiénes las crearon? Dice, los mismos que las de allá. Digo, ¿pero quién? Dice, los Fúcares y Belsares.
Digo, los Fúcares y Belsares, es decir, unos alemanes. Y entonces me quedé, digo, pero ¿cómo? Dice, no, la primera fue la de allá, pero fueron ellos. Mira, yo te voy a mandar, porque estamos aquí, estaba Allende y todas esas cosas, yo te voy a mandar con un sobrino, algunas cosas de esta gente que era muy emprendedora, que se... Bien, pasó aquello. Y al poco tiempo, Maldaski, sobrino de Golodia, que vive en París, vive en París, fue exiliado en París, me viene a Cuba, era cineasta, pero falleció hace 2 años. Me dice, mira, mi tío te manda esto. Y me manda una historia breve, y que si tú quieres más, que lo busquen en tal libro, que sé yo, los Fúcares y Belsares. Entonces a mí me gusta mucho leer, fui buscando así, para enterarme del porqué. Pero cuando vi las cosas, vaya, ya pensé como novelista, qué cosa más interesante. Empecé a interesarme en eso, en esta cosa que me intrigaba. Por mi labor periodística fui a España, he ido a España varias veces. Y entonces, en una ocasión que fui, paso por una calle y digo, se llama Fúcar. Hay una calle en Madrid, en el viejo Madrid, que se llama Fúcar. Y le pregunto a Maldaski cuando paso por París, dice, sí, eso es por Fúcar. Y entonces ahí fui atando. En otra ocasión estuve en la llanura castellana y entonces pasé por Illescas. Y entonces veo un letrero enorme, ya esto es mucho más reciente, y entonces, más reciente de los años de 1912, 13, 14, 2014 más o menos, o 2013, que era, estaba un cartel muy grande porque era un aniversario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Illescas. Del Cobre no, perdón, error mío, de la Virgen de la Caridad de Illescas, patrona de Illescas. Digo, una caridad aquí. Yo entonces no había tenido, vaya, la curiosidad de ver que las vírgenes se llamaban en cualquier país del mundo y se volvían a llamar. En fin, entré a la iglesia y le pregunté al sacerdote. Y dice, sí, cumplimos medio milenio. Y digo, ay, y la de allá también. La de allá es después. Digo, ¿cómo la de allá? La del Cobre. Dice, y entonces ahí fui atando, ay, la Virgen de la Caridad de Illescas, la Virgen de la Caridad aquí, y buscando las caridades que había en distintos países. Lo fui almacenando en mi cabeza, yo no pensaba en la novela, sino lo fui almacenando, asociando. Bien, ocurrieron cosas así, hasta que en una ocasión, después que terminé el equipaje amarillo, que era de los chinos, que se publicó en Pekín, por cierto, digo, yo voy a hacer una cosa sobre Juana la Loca y sobre esto, porque esto me da para algo. Y yo iba a Cobre, vaya, siempre íbamos pensando, la gente de Santiago iba al Cobre el 8 de septiembre, por toda la iglesia, pero entonces fui al Cobre con otra intención, para conocerlo. Cuando hicieron la estatua del cimarrón que está en el Cobre, yo asocié los cimarrones por esto, por lo otro. Entonces fui asociando cosas, hasta que un día me senté y digo, yo voy a escribir sobre esto, pero tengo que leer más. Y bueno, empecé a contar las cosas estas, y estas cosas me fueron alimentando otras, y así salió La Campana de Juana la Loca. Marta, ¿cuál es el argumento de esta novela que tiene varios continentes, que tiene varios siglos y que además llega hasta el presente? Porque cuando uno lee Las Campanas de Juana la Loca, uno puede palpar historias muy lejanas, pero también aparecen personajes del presente con un sabor a actualidad extraordinario. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es Juana la Loca, porque Juana la Loca está del principio al fin, con la Juana la Loca que yo interpreté en los libros y las cosas que fui leyendo sobre Juana la Loca. En primer lugar, era una reina inteligente y una reina culta, porque
como Isabel, la madre, pero de una cultura más refinada, sabía lo clásico, no era una monarca, para llevarlo, porque quizás sería un disparate, no era una reina vulgar, era un personaje, era ella un personaje. Y entonces las minas del cobre tuvieron en Cuba y tuvieron en general para la historia algo muy importante, que nunca los negros del cobre, los esclavos, fueron esclavos como tal, porque Juana la Loca no lo permitió. Y no lo permitió no porque fuera una mujer muy buena, que fuera generosa, no, sino que ella dijo, y lo dijo, y lo he leído en lugares, muchas cosas que leí de ella, que no se debían de tratar a esos negros como esclavos de particulares, palabras particulares que la de que metí en la mente, señor, sino que hay que darle un bienestar para que ellos trabajen con más gusto, y que además era un peligro que en una mina, estoy diciéndolo con mis palabras, pero eso está dicho en cosas de que en una mina donde trabajan con picos, con palas, bueno, con todos los instrumentos de trabajo que se trabaja en una mina, esos esclavos, si están rebeldes, si tienen hambre, pueden alzarse y pueden matar al supuesto amo. Es decir, esa dice, eso yo lo fui elaborando, y vi la grandeza, la inteligencia de aquella monarca, que no era una, bueno, repito, una mujer, y de principio a fin, aunque aparezcan cosas del siglo que estamos viviendo, que aparecen, siempre está Juana, el pensamiento de Juana, en algo de Juana, el nombre de Juana, porque Juana es el personaje que de principio a fin me lleva a la novela. Incluso en el final, cuando el lector de tabaquería le lee un párrafo, un texto a la esposa, que también es tabaquera, en Estados Unidos, donde han ido ya con la guerra en Cuba andando, etcétera, etcétera, la guerra de independencia, bueno, se han ido para allá. Están en Ybor City, que es un centro en Tampa, Cabo Hueso, donde incluso Martí estuvo, donde eran casi todos tabaqueros, en fin, todo eso. Él lee algo que no pudo leer en Cuba porque fue expulsado de Cuba, porque era un libro subversivo aquel para el reino de España. Y le dice a la mujer, ¿te interesó? Le dice el tabaquero a la esposa. Dice, sí, me parece que es verdad. Y entonces él dice, me emocionó, dice, eso, más o menos una palabra. Y entonces dice, eso es lo que importa. En fin, y hay un capítulo que lo leerán las personas de un personaje central, que es el amor de la mujer, de la cubana no era cubana, bueno, era de América, original de Junger, que es el alemán, un paje de la reina Juana. Ella tenía pajes alemanes, porque Felipe el Hermoso era helvético. Entonces, ella siempre tenía ese amor del personaje, cubano, voy a decir cubano de Cuba, porque puede ser dominicano, puede ser de cualquier lado. Bien, se pierde la novela. Y la gente dice, ay, pero dejaste a Junger. Gente dice, oye, pero si Junger me gustaba y lo dejaste, digo, bueno, no importa, a lo mejor aparece al que no lo he leído. Y entonces yo lo dejo a propósito, para en un momento dado, después que el lector de tabaquería, que es el que lee la novela, y es un personaje además, el lector de tabaquería y el supuesto sobrino de Bolonia, el que le manda hipotéticamente los segmentos de lo que yo escribo, bueno, son personajes
importantísimos, básicos de la novela. Es decir, que ese trabajo es un trabajo que a mí me costó trabajo armarlo, porque son muchos tiempos, no solamente lugares, sino tiempos. En eso me ha servido algo, que yo sé que a ti te gusta mucho la poesía, yo lo sé, a mí me gusta, pero a mí me gusta de una forma distinta a ti. A mí me gusta porque me dicen cosas que en los libros de teoría y eso aparecen de otra manera, y a mí me gusta como lo dice el poeta. Yo te voy a llevar después a mi cuarto, yo creo que tú has visto que yo tengo un librero enorme, que nada más que son poesías, que yo me la he leído todas, todo lo que hay ahí. Entonces, siempre me ha gustado leer. Y allí, leyendo a un autor cubano, a Gastón Vaquero, leo Brandeburgo, 1400 tal y tal, no me acuerdo la fecha tanto, 1500 tal, Brandeburgo, donde describe a un hombre de aquella época de la banca alemana, que yo lo asocio con los Fúcares y Belsares, y con los que explotaron las minas de cobre para no solamente para hacer cobre, para hacer campana, que es lo que quería Juana, porque Juana era muy católica, muy cristiana, aunque le echaba al Vaticano incluso, le echó, y podía haberlo defenestrado a todos si quería, si hubiera querido, por el poder que tenía. Entonces, es eso de Brandeburgo me sirvió para la imagen de aquellos personajes. Es decir, pero el que me da, ¿tú sabes quién me da a mí el tip para yo escribir esa novela? Lorca. Porque yo leí unos versos de Lorca a Juana. Y digo, si Lorca, que era un revolucionario, un comunista, Lorca que vino a Cuba, Lorca que lo asesinaron, tenía este concepto de esta mujer, le escribió el poema. Esta mujer es algo excepcional en la historia de todos los reinos y de todas las cosas de España. Y él aparece en la primera parte de la novela, que es cuando él hace un requiem sobre ella, y él digo, yo tengo que escribir sobre ella. ¿Podemos decir que estamos entonces frente a una novela de amor? Sí. ¿Cómo decirte? El adjetivo histórico no puede opacar al sustantivo novela. Es una novela. Y es una novela de amor, sí. Porque Juana la Loca era una mujer pasional, amorosa, desprejuiciada. Y Felipe el Hermoso igual, era una pareja excepcional. Incluso hay una película donde aparece que se desbordaba de amor. Y en la novela el amor es fundamental. Con escenas eróticas. Con escenas eróticas que si en aquel tiempo, si en aquel siglo era así, imagínate tú en siglos posteriores, en todo momento, pero un amor verdadero. Amores verdaderos. Había también amores que no eran amor, pero el amor es fundamental. Es una novela de amor en un contexto dramático. Tus novelas suelen estar cargadas de erotismo, de una frescura extraordinaria que tal vez es el gancho que atrapa a los lectores, de una actualidad exquisita que de paso es un elemento que debemos tener en cuenta para cuando exhortamos la lectura de esta novela. Y yo quisiera saber, Marta, ¿cómo lo logras? ¿Cómo, a pesar de no ser ya una jovencita, aunque lo fuiste, lo disfrutaste, lo viviste, puedes mantener en todo eso que escribes una frescura de manera que los jóvenes que sí leen se identifican radicalmente con tus novelas? Es el hecho este que hablábamos al principio de que no están apenas horas en las librerías porque enseguida están buscando qué de nuevo tiene Marta Rojas. ¿Cómo logras que todos esos elementos que imponen, que impregnan la obra de frescura estén siempre ahí? Bueno, realmente porque yo creo en el amor, pero no en el amor grotesco. En el amor te da
una divisa para que tú te entregues a tu carrera, a todo. El amor es una palabra excepcional. Entonces, el hombre, el ser humano, desde Adán y Eva, que existió Adán y Eva, que no existió, pero bueno, desde Adán y Eva, podemos ver que es así, nosotros no podemos apartarla de nuestra vida. Lo que no podemos usarlo de manera grotesca, tiene que haber el sentimiento. Y siempre hay un sentimiento en mis personajes, siempre. Sin ese sentimiento no se puede llegar, no se puede consumar un acto erótico justo, que satisfaga, es imposible. Es una cosa, vaya, criminal utilizarlo de otra forma. Entonces me parece que el amor no se debe de separar de un acto bello, porque es bello. Pero hay que graduarlo y hay que darle sentimiento. Para cerrar nuestra conversación, que ha sido la he disfrutado mucho, quería saber cómo has aprovechado todo este tiempo de pandemia. ¿Qué ha hecho la escritora Marta Rojas en estos casi 2 años que hemos tenido que protegernos, que mantener el aislamiento social? ¿Qué está pasando con la escritora Marta Rojas? Figúrate tú, el COVID, que no debo ir, no es que no puedo, pero es lógico. ¿No has dejado de trabajar? No, trabajo desde la casa, pero no yo, gente más joven, de 20 tenía que hacerlo. Entonces yo no puedo, mi trabajo es ese. Y entonces digo yo, bueno, pero que yo, y siempre tengo ideas en la cabeza. Y entonces digo yo, bueno, empecé, digo, déjame empezar aquí una cosa, empecé, y entonces ya terminé, lleva 2 años ya, 2 años el COVID, y ya me estoy terminando, te digo terminando porque tengo que releerla, y como tengo tanto tiempo, no lo releo en 24 horas, la novela, pero terminé otra novela, que el título provisional es Las 3 lunas de espejo. Esa novela de la COVID, no de la COVID, pero que he hecho, estoy haciendo en la COVID, es bien interesante. Pero esta, que salió de Argentina por primera vez, porque aquí en Cuba no había papel, y entonces al año siguiente lo publicaron en Cuba. Esta novela no se puede olvidar, porque es la novela del mundo. No es que el mundo entero la va a leer, sino que está el mundo dentro de estas paginitas, no son tan, sí, son paginitas, y además de eso, bueno, tú eres la que tiene que hablar. Es personal, esto fue obra de los argentinos. Bueno, yo particularmente leí la edición cubana. Exacto. Aunque es lo mismo, sencillamente es la editorial la que cambia. Y sí, en efecto, una novela que se disfruta mucho, donde está una buena parte del mundo, como tú dices, Marta. Yo exhorto a los lectores de esta feria que busquen, que adquieran esta novela singularísima, donde está Marta Rojas de nuevo reverdecida, rejuvenecida, creando, pugnando ella misma por reinventarse, por reinventar la historia, una historia que siempre es rica en sí misma, pero que la ficción le da nuevas lecturas. Quería agradecerte mucho esta conversación, donde están todos estos detalles, ojalá que inspiren a los lectores, y quería agradecer también tu presencia en el periódico, maestra de todos nosotros, maestra en el periódico Granma, donde todavía ejerce su periodismo brillantemente, donde sigue asesorándonos y donde sigue orientándonos en la labor de defender la verdad y también el arte de novelar. Muchas gracias.